El incendio ha sido declarado hoy de forma oficial extinguido tras el refresco de las zonas afectadas desde el pasado viernes. Las investigaciones sobre el siniestro continúan, aunque no se descarta la mano del hombre. Las llamas arrasaron en las primeras horas casi 4.000 hectáreas. Se propagaron de forma incontrolada hacia la provincia de Sevilla, avanzando a 15 km/h de velocidad. A su paso, terminó con la vida de un matrimonio sorprendido por las llamas, que resultó carbonizado en el interior de un coche en las proximidades de Minas de Río Tinto. También resultó herido el piloto de uno de los helicópteros del Infoca, que tuvo que realizar una maniobra de emergencia. Pese a la intervención de casi 500 efectivos terrestres y una treintena de aeronaves, se quemaron más de 26.000 hectáreas. Frentes en el Berrocal, el Coto Nacional, la Pata del Caballo, en términos de Escacena y Paterna del Campo, fueron especialmente virulentos. La Pata del Caballo es un monte público que está situada al norte de nuestro término municipal de Escacena. Hace límites con Aznarcoya, con Berrocal, con El Álamo, con Paterna. Es un entorno natural muy bien conservado, con especies arbustivas como son alcornoques, encinas, quejigos, algarrobo, que están muy bien conservados, como te he dicho antes, porque fue coto nacional durante muchos años y hubo mucha vigilancia al coto, a las especies cinegéticas, hubo mucha vigilancia. Entonces, esta vigilancia conllevaba también que la gente, la restricción a la gente, a que no entraran, ¿no? Sobre todo por el tema cinegético. En verano se restringía, y se sigue restringiendo mucho por el tema de incendios, y entonces era poco conocido, pero en definitiva eso es Pata del Caballo. Recuerdo aquellos días con inquietud y con incertidumbre, porque realmente no teníamos conocimiento de lo que de verdad estaba ocurriendo. La noticia empezó a aparecer en la prensa digital, en los telediarios, y claro, cuando uno empieza a ver esas imágenes impactantes, devastadoras, yo diría que dantescas, pues uno empieza a tomar conciencia de verdad de la catástrofe que se estaba viviendo en aquel momento. Luego, cuando hablando ya personalmente con amigos personales, en el caso de Antonio Pelay, que es agente forestal, agente de medio ambiente de aquí de nuestra zona, y él te traslada su testimonio, la angustia de los trabajadores, la presión de aquellos días, pues terminas haciéndote la idea de que indudablemente vivieron algo que se puede definir claramente como un infierno. Luego yo recuerdo haber visto en la prensa una imagen que publicó la que entonces era la Consejería de Medio Ambiente, hoy tristemente desaparecida, de una fotografía aérea de la zona afectada por el fuego, y era algo que recordaba a la superficie del planeta Marte. Era un paisaje puramente geológico, no había vida, no había nada verde, era un gris pálido, marrón. Como te digo, si te dicen que es la superficie de Marte, pues te lo terminas creyendo, ¿no? Recordaré siempre aquellos días con la impotencia de no poder haber hecho nada ni haber contribuido a ayudar a tantos profesionales que arriesgaron su vida para salvar nuestro patrimonio ecológico y ambiental, y con la enorme tristeza de estar asistiendo, como dije antes, a la que indudablemente fue una crisis ambiental sin precedentes en Andalucía, ya digo, junto con la rotura de la presa de Bolidén en Aznarcóllar a finales de los años 90, pues seguramente la peor crisis ambiental que conoció Andalucía, y en lo referente a nuestra comarca histórica de la Sierra y el Campo de Tejada, pues indudablemente la mayor tragedia ambiental que hemos sufrido aquí en nuestra zona. Yo ese día había estado trabajando en turno de mañana. Recuerdo que el día anterior habíamos estado en otro gran incendio, creo que fue en Minas Concepción, y aquel día en Pata del Caballo pues tuvimos los compañeros que habíamos estado en la extinción, estuvimos comentando un poco, ¿no? Cómo fue, qué pasó, en fin, siempre solemos reunirnos y para poder que podemos mejorar, qué hemos hecho mal, en fin. Y nada, pues yo estaba en casa descansando a mediodía, pues fue un día terrible de calor, pues estaba en casa. Yo tengo la costumbre de que, como vivimos tan cerquita de la sierra y sé los riesgos que hay en verano, pues lo primero que hago es cuando me levanto de la siesta es echar un vistazo al horizonte, ¿no? A ver qué hay, a ver si hay nubes, qué puede hacer de humo, a ver si huele.
y me dio la sensación de que había fuego porque ya se olía, se respiraba. Desde Escacena se respiraba a las 4:30, 5 de la tarde, 5:30 de la tarde aproximadamente, se respiraba humo. Entonces yo me subí a mi azotea y vi que había una columna bastante grande de humo y lo primero que hice fue pues, llamar por teléfono a mis compañeros, que yo sabía que estaban en turno de tarde. Entonces ya me contaron de que se había iniciado un incendio en Río Tinto y que el viento estaba dirección Pata del Caballo y que iba a entrar allí rápido porque era una cosa bestial, había sido una explosión y aquello era imparable. Había bastantes medios aéreos ya allí, se había movilizado mucha gente, pero la velocidad del viento y la orografía del terreno hacía que el fuego se encaminase hacia Pata del Caballo y que posiblemente iba a entrar rápido. Entonces eso es, yo sé, ¿no? Un golpe fuerte, ¿no? Que tú te quedas impactado como diciendo. Además, sabemos por experiencia lo que hacen los fuegos, ¿no? Y cuando coges una dirección y el viento es constante, lo que son capaces de hacer y de llegar. Entonces yo me puse inmediatamente a disposición de mi coordinador, de mi jefe, y me dijeron que me mantuviera en casa, que había personal, por parte de los agentes, que había personal en ese momento suficiente, y que preveyendo que aquello iba a durar, pues que me incorporara al día siguiente por la mañana. Entonces yo lo que hago es me incorporo muy tempranito para relevar a los compañeros que descansen porque habían estado toda la noche. Y a mí el puesto de mando lo que me manda es a Pata al Caballo directamente. No me manda a Berrocal ni me manda a donde se había iniciado, sino me manda a Pata al Caballo. Entre otras cosas entiendo porque yo y el compañero que se incorporó aquel día, pues conocíamos perfectamente lo que es el paraje de Pata al Caballo, entonces nos mandaron a Pata al Caballo. Cuando yo llegué a Pata del Caballo, el incendio estaba entrando en Pata del Caballo. O sea, todavía no había entrado. Estaba entrando en Pata del Caballo y conseguimos reducir en varios sitios que no entrara, pero claro, el frente era tan amplio que empezó a entrar por diferentes parajes de Pata del Caballo. Ya el día empezó a calentar el sol, empezó el viento otra vez a soplar y ya fue incontrolable. Ya entraba por un sitio, lo apagamos, entraba por otro, no teníamos medios suficientes para ese desastre que empezó el día anterior. No era un fuego normal, ¿no? Que tú un fuego normal tienes tus medios que tú precisas más o menos, los que tú pides, te mandan tus medios aéreos, tus medios terrestres, las autobombas para apagar, pero aquello era un descontrol, había incendio por todos lados, no sabía a qué sitio acudir porque las dimensiones eran bestiales. Entonces empezamos a apagar lo que podíamos, no era un incendio normal, ya se preveía la tarde anterior que aquello iba a ser gordo y al final fue una auténtica bestialidad lo que ocurrió. Los incendios siempre tienen tres consecuencias fundamentales. La primera es la destrucción de vida, de fauna, de flora, de bacterias, de componentes del suelo que no podemos apreciar, pero que son fundamentales. De hecho, una de las primeras preocupaciones de los ingenieros forestales a la hora de recuperar una zona afectada por incendio es el suelo, que se pierde, ese equilibrio de bacterias, de hongos, de líquenes, y que es fundamental para luego sostener toda la comunidad vegetal. Como te digo, el fuego tiene tres consecuencias fundamentales. Una que es destrucción de vida, otra es destrucción de cultura y de paisaje. Estamos hablando de personas que han visto desde que nacieron, desde niños, un paisaje forestal determinado, una forma de entender el espacio que ocupan, y el fuego lo destruye todo. Y por supuesto una tercera consecuencia es la parte económica. Hay muchas personas que viven del medio forestal aquí en Andalucía, que se dedican bien a la extracción de madera, a la extracción de corcho, a la apicultura, otras actividades quizás complementarias a la economía familiar, como es la búsqueda de setas, plantas medicinales, aromáticas, otros muchos productos que ofrece el monte y el bosque mediterráneo, como es la fabricación de carbón natural, en fin, muchas actividades que cuando ocurre un incendio forestal se ven completamente alteradas y en la mayor parte de los casos pues son irrecuperables hasta bien entrado una parte importante del tiempo. Bueno, pues evidentemente hay tres, y uno de ellos es las altas temperaturas, ¿no? No es lo mismo que tengamos 40 grados que tengamos 20. El viento, no es lo mismo, el fuego no avanza tan rápido. Si tenemos 0 kilómetros o 5 kilómetros a que tengamos 30 kilómetros hora el viento. Y el otro condicionante, que es la otra pata del triángulo, digamos, es la humedad.
la humedad de los vegetales, del material, del combustible en definitiva, que se va a quemar. Si hay mucha calor, pues la humedad disminuye. Entonces, al haber poca humedad, mucha temperatura y mucho viento, es la situación idónea para que se produzca un incendio. Bueno, todo parece indicar que el incendio forestal en minas de Río Tinto, que ocurrió en la última semana del mes de julio, 26 de julio, si no recuerdo mal, en torno a las 4:30 de la tarde, vino como consecuencia de un señor que parece que estaba quemando unos plásticos en un paraje forestal del término municipal de Río Tinto, y todo parece indicar que por las condiciones ambientales de aquel día, pues el fuego cobró una virulencia inesperada y se convirtió en uno de los incendios forestales, posiblemente el incendio forestal más catastrófico que hemos conocido en nuestra comunidad autónoma, en Andalucía. Hubo uno en 1991 que terminó con unas 10.000 hectáreas, pero estamos hablando que este supuso en términos absolutos casi el triple de hectáreas consumidas, devoradas por las llamas. Yo creo que junto con la rotura de la mina de Arnalcollar en 1998 puede suponer la mayor catástrofe ecológica ambiental de Andalucía, sin ningún tipo de duda. Cuando sale un incendio de estas características es todo el mundo para allá, ¿no? Todos los medios disponibles que tenemos en ese momento. Tenemos un dispositivo de torre de vigilancia repartido por todo lo que es la comunidad autónoma, y concretamente este incendio lo detectó una de nuestras torres ubicadas en nuestra comarca, en el campo de Tejada, que tenemos situada en Pata del Caballo, y dio el aviso, y por la zona más o menos que vio el humo, pues ya sabíamos que iba a ser complicado porque hay mucho combustible, como hemos dicho antes, ¿no? Entonces salió, creo que fueron las 4:15 de la tarde, un 26 de julio, con unas temperaturas brutales, que incluso yo recuerdo de noche no bajábamos de los 30 grados de noche, te estoy hablando de las 2 a las 3 de la mañana, que eso ocurre pocas veces, pero se dio esa casuística se dio en esos momentos, y la verdad que aquello fue como una explosión. No hubo manera de pararlo con los medios que teníamos en ese momento. Actuaron medios aéreos en principio, medios terrestres, pero claro, ellos con la orografía también muy mala, poco accesible, ¿no?, para los medios terrestres, y con el viento, que otro de los condicionantes que hemos dicho al principio, creo que rondaba en 40 kilómetros la hora o una cosa así. Entonces aquello en muy poco tiempo cogió un frente de unas dimensiones catastróficas. Las especies que más sufren el fuego son las que tienen menor capacidad para desplazarse. Estamos hablando de anfibios, de reptiles, de pequeños mamíferos, de fauna que forma parte del suelo y que es fundamental para la reestructuración de la comunidad vegetal. Los mamíferos, si son zonas que están valladas por tener una vocación de monte público con actividades cinegéticas, tampoco pueden escapar. Y las que en principio pueden tener más posibilidades de escapatoria, lógicamente, son las aves, porque rápidamente pueden desplazarse de un punto a otro. Pero por destacar dentro de los vertebrados, que son el grupo de animales que más llama la atención a las personas, anfibios y reptiles sufren consecuencias irreparables cuando hay incendios forestales y sus poblaciones se merman considerablemente. El trabajo más inmediato que hacemos tras un incendio de estas características, pues es prever que el otoño está cerca, que las lluvias van a venir, y lo primero es que tenemos que proteger el suelo. Tenemos que retener la máxima cantidad de suelo posible, porque esa parte de suelo es la más fértil, es la que se pierde, la más fértil. Entonces, en vaguadas, en grandes barrancos, lo que hicimos son unos trabajos que se llaman albarradas, que consisten en hacer como unos diques de contención en todo lo que son las vaguadas, hacer unos diques de contención bien con la madera quemada de los pinos o con piedra. Sitio donde había mucha piedra, pues lo hicimos con piedra, con el fin de eso, de retener el máximo de tierra fértil posible. Hay un viejo símbolo oriental, que es el famoso yin yang, que dice que en todo lo bueno siempre hay algo malo, y que en todo lo malo, por malo que parezca, siempre hay algo bueno. El incendio forestal, en opinión mía, trajo dos cosas buenas. La primera fue la concienciación, la participación, la implicación y la solidaridad de las personas
Pero la otra fue indudablemente el hecho de que hoy el núcleo forestal de la Pata del Caballo tendrá, aunque todavía tenga que pasar un tiempo, mayor riqueza ecológica que antes del fuego. ¿Por qué? Porque antes del fuego había una masa forestal predominante en la Pata del Caballo, que eran los eucaliptos, y hoy eso no existe. La Administración, a través de su Consejería de Medio Ambiente y su planificación de monte público, pues llevó a cabo una importante repoblación con especies autóctonas, alcornoques fundamentalmente, algo de encina también, en las que nosotros participamos. Se hicieron plantaciones para el matorral mediterráneo, recuerdo, con madroño, con durillo, con lentisco, un sotobosque, se creó un sotobosque en la zona de las Contiendas, Finca de las Gallinas, que yo estoy seguro que mi compañero Antonio Peláez sabrá describir con mucho más detalle. Se sembraron acebuches. Indudablemente se trató de recuperar dos estratos vegetales fundamentales del bosque mediterráneo, como son el estrato arbóreo y el estrato arbustivo. Y sinceramente, siempre hay cosas que se pueden mejorar. Creo que el resultado es razonablemente muy positivo. Hoy las plantaciones en la Pata del Caballo están prosperando desde un punto de vista biológico bastante bien, muy lentos, porque son árboles de crecimiento lento. El hecho de que en nuestro clima mediterráneo llueva en invierno y no llueva en verano, eso dicen los expertos que es una anomalía climatológica. Lo normal es justo lo contrario. En los climas tropicales, que es cuando más llueve, es donde más llueve en nuestro planeta, donde más llueve es en el verano, cuando más llueve es en verano, cuando menos llueve es en el invierno. En el clima mediterráneo ocurre lo contrario. Entonces, claro, la vegetación durante muchos meses del año no recibe ningún tipo de aporte hídrico, que es fundamental para la planta. La planta no puede ir a buscar el agua a ningún lugar, le tiene que llegar. Y entonces eso hace que nuestras especies arbóreas tengan un crecimiento más lento. Pero no tengo ninguna duda de que dentro de algunos años las plantaciones que se hicieron en la Pata del Caballo podrán ofrecerle a la ciudadanía una buena muestra de lo que fueron los bosques primigenios de Andalucía. Y como digo, la masa forestal ocupada por eucaliptos pues es prácticamente testimonial, y antes ocupaba porcentajes mucho más importantes. Y hoy eso pues ha sido sustituido por especies autóctonas, que creo que es una lectura positiva que podemos hacer de las actuaciones de restauración que la Administración llevó a cabo para el incendio forestal de Minas de Río Tinto en la Pata del Caballo. Los eucaliptos se cortaron e incluso se destoconaron. El eucalipto tendimos a que no hubiera más eucalipto dentro de Pata del Caballo. Ten en cuenta que Pata del Caballo está rodeada de todas las plantaciones de eucalipto de la empresa de celulosa. Normalmente todos los incendios que llegan a Pata del Caballo, que es un enclave forestal que tenemos en Campo de Tejada, con especies de alcornoque sobre todo, de pino, de madroña, de matorral mediterráneo. Yo por desgracia he asistido a numerosos incendios en Pata del Caballo, y en este pues estuve casi todos los días. Entonces, casi todos los incendios nos vienen de fuera, porque como te he dicho antes, estamos rodeados de la especie de eucalipto que tiene la empresa de Silvasur, creo que se llama ahora. Entonces, los eucaliptos propagan muy rápidamente los incendios y nos llegan a Pata del Caballo muy rápido. Entonces, el eucalipto, nosotros también los teníamos dentro de Pata del Caballo. Son plantaciones que se hicieron en la posguerra de eucalipto, que en su día dieron mucho trabajo y la verdad es que quitaron mucha hambre en nuestra comarca, pero hoy en día lo que es en Pata del Caballo pues no tenía mucho sentido. Entonces, no se han vuelto a plantar. Se destoconaron, se cortaron y se destoconaron, porque el eucalipto es un árbol que brota muy rápido, tú lo cortas y vuelve a brotar. Entonces, para que no brotara más, lo que hice fue destoconarlo, quitarle la raíz. Y como te he dicho también antes, los pinos que estaban quemados. El pino es una especie, excepto el canario, que brota de cepa. Los demás pinos, todas las especies de pino, una vez que se queman, no vuelven a brotar, con lo cual tienes que cortarlo. Entonces, eso fue un trabajo ingente, ¿no? de meterte en lo más profundo de Pata del Caballo, los barrancos más inaccesibles, cortar esa madera y sacarla, retirarla, porque otra cosa muy importante detrás de esto es que en las plagas había islas que se habían quedado, que habíamos conseguido extinguir, y para que no se quemaran, en la extinción conseguimos que hubieran esas islas, las apagamos,
Pero, por ejemplo, si está rodeado de especies que se han quemado, las especies, los perforadores sobre todo, de plagas que afectan a los pinos, vienen a esos árboles debilitados, a esos árboles enfermos que están quemados y empiezan también a afectarle a los que no están afectados. Entonces, tenemos que hacer un trabajo rápido de quitar todos esos pinos quemados y afectados por el incendio para que no se propagaran a los que nos había quedado. Entonces, eso fue un trabajo que duró meses. Nosotros desde la Asociación Ecologista, como entidad perteneciente al colectivo civil, siempre vamos a exigirle más a la administración y a los poderes públicos. Hacemos una lectura, intentamos justa, de las actuaciones de recuperación que se llevaron a cabo en la Pata del Caballo, y ahí llegamos a dos conclusiones. La primera es que afrontar la regeneración de casi 30.000 hectáreas de bosque y de monte perdidos, devastadas por un fuego, no es fácil. Y en segundo lugar, entendemos también que la administración, como empresa pública, tiene sus limitaciones presupuestarias y llega hasta donde puede y su presupuesto le permite. Entendemos también que las actuaciones que se hicieron, pues es indudable que estuvieron planeadas por profesionales del medio ambiente, de la ordenación del monte público y criterios técnicos que nosotros no vamos a cuestionar tampoco. Creo que una de las consecuencias positivas es que se eliminaron muchas especies alóctonas, es decir, no propias del monte mediterráneo como el eucalipto o el pino, que terminaron desemboscándose, es decir, se eliminaron después del fuego y fueron reemplazadas por otras especies autóctonas, encinas, alcornoque, acebuche, madroño, lo que es el material noble, el sotobosque del bosque y del monte mediterráneo. Pero es cierto también que muchas de las plantaciones que se llevaron a cabo terminaron convertidas en marras, es decir, plantones que no prosperaron, que terminaron muriendo. ¿Qué porcentaje estamos hablando? Pues no es fácil de calcularlo, pero en torno a un 50% estaríamos en un intervalo de confianza. Y eso es responsabilidad de la administración pública, hacer un seguimiento de esas plantaciones para ver las zonas que no han terminado de prosperar, sustituir las plantas por otras y continuar con el proceso de recuperación artificial del monte, mediante, como digo, la siembra de especies de bosque y de monte autóctonas. Entendemos que el trabajo, siendo difícil, pues ha ofrecido resultados desiguales. Algunas actuaciones han sido más positivas, otras, sin embargo, muy mejorables. Nosotros, como colectivo ambientalista, naturalista y conservacionista, siempre vamos a exigir a la administración pública el estricto cumplimiento de la normativa en materia de conservación y, por supuesto, lo mejor para nuestra Sierra de Tejada, en nuestra comarca histórica. Pues hemos puesto especies que se adaptan mejor a esas características del terreno, ¿no? Como te he dicho antes, encina, algarrobo. Los algarrobos hemos puesto en sitios donde no los había y se han prestado perfectamente. Hay zonas, la zona de los perros, que es la zona que está, digamos, más al este de Pata del Caballo. Es brutal. Allí tenemos un algarrobal espectacular. Las zonas de las gallinas, que es entrando por Pata del Caballo, eso se quemó entero y no quedó nada y se pusieron alcornoques. Bueno, y yo quisiera que la gente fueran a verlo hoy, después de 16 años. Allí hay un bosque de alcornoque que yo creo que va a ser un poco la joya de Pata del Caballo dentro de no mucho, porque es espectacular cómo en 16 años tenemos una dehesa de alcornoque allí que antes no la había, ¿no? Entonces, por esa parte, pues en muchos sitios hemos ganado, porque hemos plantado especies que antes no había y ahora las hay y están prosperando bien. Y en otros sitios, pues sí que es verdad que en barrancos muy profundos, donde había algarrobo, donde había sobre todo alcornoque y encina centenarias, pues esas las perdimos. O sea, tendríamos que volver a esperar esos 200, 300 años para volverlas a tener. Y creo que las tendremos porque se han puesto y se han puesto en sitios muy favorables para estas especies. Con lo cual yo creo que las generaciones venideras podrán disfrutar de ella como nosotros lo hemos hecho. El incendio forestal ocurrió en 2004 y Tuci Verde se fundó en 2003, con lo cual teníamos poquito más de un año de vida cuando nos tuvimos que enfrentar a esta catástrofe ambiental de unas repercusiones pues nefastas para nuestra tierra.
No teníamos ningún tipo de experiencia entonces, pero lo suplimos con mucha ilusión. Rápidamente nosotros recibimos el llamamiento de la Consejería, entonces Consejería de Medio Ambiente, para un curso de formación de voluntarios ambientales en la recuperación del bosque y del monte Mediterráneo, y asistimos junto a compañeros de otros pueblos y localidades afectadas por el incendio. Se conformó un programa de voluntariado ambiental en el que Tuci Verde participó activamente, que tenía dos objetivos fundamentales. El primero, una parte de educación ambiental para informar a la población, sensibilizarlos, concienciarlos sobre los riesgos y las amenazas y las consecuencias, por supuesto, de un incendio forestal, pero la otra era una actuación directa en el medio, es decir, los voluntarios, las voluntarias recibíamos formación y material adecuado para realizar plantaciones participativas en las zonas que habían sido afectadas, alteradas por el incendio forestal de Minas de Río Tinto. A esa iniciativa nos sumamos, participó buena parte de la vecindad de Escacena y de Paterna del Campo, y como digo, de otros compañeros de pueblos vecinos, la Universidad de Huelva, la Universidad de Sevilla, la Universidad de Cádiz, distintas asociaciones y colectivos de diferente índole, asociaciones de jóvenes, de mujeres, de pensionistas, de personas con discapacidad. Todos sumaron su granito de arena para la recuperación de las zonas afectadas y en lo que a nosotros nos atañe fundamentalmente de la pata del caballo. Yo seguramente es la lectura más positiva que hago, entre comillas, del incendio forestal, que dio la oportunidad a que muchísimas personas, yo te diría de memoria ahora mismo en torno a unas 350 aproximadamente, vinieron a la pata del caballo desde distintos puntos de Andalucía para colaborar en las labores de restauración y de recuperación de las zonas afectadas. Creo que el incendio sirvió para movilizar a muchas personas, para crear conciencia social y para sensibilizarnos de que un incendio forestal pues, no respeta nada, destruye vida, destruye cultura y destruye formas de vida y aprovechamientos tradicionales del bosque y del monte Mediterráneo. Por experiencia, no sé, el ser humano tiene las dos caras, ¿no? La más negra, que es capaz de hacer cualquier cosa, y la otra que muchas veces dices tú, no tienes palabras, ¿no?, para definirlo, ¿no? Yo recuerdo que ese mismo día, esa misma tarde, ya había gente ofreciéndose a hacer bocadillos, a llevarnos agua, a ayudar lo que fuera, ¿no? Eso fue más palpable, por ejemplo, en la población de Berrocal, que se tuvo que desalojar. Esa misma tarde que salió el incendio se tuvo que desalojar porque el fuego llegó a Berrocal, incluso empezó a entrar en las casas de Berrocal. Pues la calor lo que hace es reventar las ventanas de los cristales, empieza a quemarse las persianas y entonces el fuego entra en todas las casas. Pero hubo mucha gente que se quedaron a escondidas de las autoridades, que a la hora de desalojarlo no puede haber nadie, más que nada para reservar su integridad física, que no le ocurra nada. Y bueno, hubo mucha gente que costó mucho trabajo de que se fueran, porque ellos querían defender sus casas y sus enseres, ¿no?, sus animales. Entonces, empezando por ahí, que la gente se ofrecía para lo que hiciera falta, para cortar camino, para avisar a la gente que no entraran de las zonas quemadas. Bueno, pues desde ahí hasta varios años después, que han estado pasando por allí asociaciones de todo tipo, sobre todo, ¿no?, la más insistente ha sido Tuci Verde, porque le toca a ella, ¿no?, es su pueblo, es su término municipal. Yo he ido con ellos muchas veces a repoblaciones, con gente, con el colegio de Escacena, no solamente de Escacena, de Paterna y de todos los pueblos de la comarca. Han ido a ver el fuego, a ver lo que hace el fuego, a ver cómo deja el fuego la naturaleza, lo que es capaz de hacer un fuego, ¿no? En definitiva, a meterle a los niños, inculcarle, a sensibilizarle y mostrarle qué se pierde en un fuego. Y bueno, ha sido años, ¿eh? Te digo que ya hace este año, en julio, hace 16 años, pero hasta no hace mucho estamos llevando escolares a que vean lo que es capaz de hacer un fuego. Asociaciones de todo tipo, universidades, creo que de todas las provincias andaluzas, asociaciones de mujeres de todo tipo, han ido a ofrecerse, a ayudar, a ver qué se podía hacer en repoblaciones, en reconstruir cualquier cosilla que ellos tuvieran en su mano, que se pudiera hacer. La verdad es que yo me he sentido siempre muy orgulloso de mi pueblo, sobre todo, ¿no?, porque perdimos. Escacena fue la más afectada, porque Pata del Caballo
el 90% de la superficie es de aquí, es de Escacena, y la gente lo tomó como que habían perdido algo suyo, ¿no? Entonces se volcaron, ¿eh? Yo he visto mucha gente buscando información y diciéndome que cómo podíamos colaborar, que cómo podemos ir, qué podemos hacer. Y la verdad es que muy orgulloso sobre todo de mi pueblo, ¿no? De lo que han intentado y lo que siguen intentando de hacer, porque aunque han pasado 16 años, quedan muchas cosas por hacer todavía. Yo creo que la sociedad, conforme avanza el tiempo, va ganando en madurez, va ganando en formación, va ganando también en información. Hoy tenemos a nuestra disposición nuevas tecnologías que nos permiten a golpe de clic pues acceder a todo tipo de normativas, de decretos, de publicaciones en prensa, en medios de comunicación, y eso permite que cada vez estemos más formados. Es indudable que estamos también cada vez más sensibilizados, pero entonces la pregunta que surge es ¿por qué cada vez la calidad ambiental del planeta va en retroceso? Si cada vez las personas estamos más concienciadas, ¿por qué el cambio climático va en aumento, la contaminación es cada vez mayor, el número de especies que desaparece cada año aumenta, es mayor por tanto la pérdida de biodiversidad? Es un oxímoron, es decir, una enorme incongruencia, que en una sociedad cada vez más formada, más sensibilizada, el medio ambiente esté cada vez un poquito peor. Así que la lectura que hacemos en ese sentido es de incertidumbre. La sociedad está cada vez más formada, nuestro comportamiento como sociedad parece que cada vez es más irresponsable. La gente se están dando cuenta de que tener un entorno natural como Pata del Caballo es un cierto privilegio, ¿no? Hay pueblos que no lo tienen. Nosotros tenemos campiña, pero tenemos nuestra parte norte que es sierra, y es Pata del Caballo y además es un monte público, con lo cual es para uso y disfrute de los ciudadanos de la comarca, ¿no? Se hacen excursiones, se hacen rutas de bicicleta, se hacen senderismo, bueno, hay muchas actividades que la gente a partir de ahí, porque antes se iba poco, pero a partir de ahí, a colaborar, digamos, a la concienciación que se llevó a cabo luego y enseñarle a todo el mundo lo que habíamos perdido, la gente dijeron, bueno, ¿qué teníamos ahí? Dios mío, que no hemos disfrutado. Entonces, a partir de ahí, yo llevo, creo, 31 años en Pata del Caballo, y yo veo que ahora la gente va más, se interesan más, y quieren hacer excursiones, y quieren conocer los Laureles, y quieren conocer el Barranco del Chacho, y quieren conocer otros parajes que los hay. Y yo les digo, mira, se está empezando a recuperar, vamos a empezar a verlo. Esto antes era otra historia, antes de quemarse era otra historia, yo por suerte lo pude disfrutar, ¿no? Y era otra historia, era un tapiz de colores, de olores, un espectáculo, que creo que lo vamos a volver a tener, ¿no? Y espero que no sea demasiado, que no pase demasiado tiempo para tenerlo, pero sí que es verdad que la gente lo han tomado y quieren disfrutar de eso, ¿no? También parece un poco de moda cuidar más de la naturaleza y disfrutar de ella. Espero que eso nos sirva también para poder conservarla.